Este sermón es un sermón con dos partes. Ayer ya comenzamos hablando de los sínodos prenicenos y hoy ya vamos a comenzar el tema de los concilios universales. Concilios universales, ecuménicos. Es decir, aquellos concilios que ya no eran sínodos regionales, el norte de África, una zona de Francia, los obispos de España, sino los concilios en los que se reunían todos los obispos de la Iglesia, todos los que podían, claro está, viajar. Desde luego, en esos concilios ecuménicos estaban representados todos los obispos. El primero de ellos fue en el año 325 y es el primer concilio de Nicea. Lo convocó el emperador Constantino porque era el que podía enviar mensajeros a todas partes del imperio y enviar un mensaje a cada obispo y decirle: va a haber en la ciudad de Nicea un concilio, por favor, venid. Lo presidió un obispo español, Osio de Córdoba, que fue en representación del Papa. Y este concilio formuló un resumen de la fe, un resumen que es el famoso credo de Nicea que rezamos en las misas. Normalmente hay dos credos que se rezan, uno el largo, el niceno, y otro, el breve, es el niceno, y el largo, que es el constantinopolitano. Pues este credo lo compusieron entre todos los obispos, los presbíteros que había allí, y es un resumen de la fe, perfecto, equilibrado, breve, absolutamente va a la esencia de todo. Este concilio definió la divinidad del Hijo de Dios, ya desde el principio las herejías, desde el principio personas que quizás sin culpa, pero siempre con soberbia, quizás sin culpa, pero siempre con soberbia, empezaron a cambiar la fe. Y digo con soberbia porque el que es creyente lo tiene muy claro. Creo la fe de la Iglesia, y la que custodia esa fe es la Iglesia. Y como eso es muy amplio y muy genérico, Jesucristo entregó el poder dirimir las cuestiones de fe a los apóstoles, y ellos lo entregaron eso a los sucesores de los apóstoles. Con lo cual, en cada herejía al final vemos a alguien que en el fondo le dice a todos: estáis equivocados. La primera cuestión que hubo en un concilio universal fue eso, la divinidad de Cristo, la divinidad. También se fijaron las fechas ya definitivamente para celebrar la Pascua. El siguiente concilio tuvo lugar en Constantinopla en el año 381 y allí se redactó otro credo. Fijaos que del 325 al 381 había pasado una generación entera. Ellos pensaron, habría que especificar algunos puntos en el credo. Y entonces apareció el llamado credo más largo, el credo constantinopolitano. Ese credo, y al mismo tiempo el concilio, defendió la divinidad del Espíritu Santo, porque los seguidores de Macedonio I de Constantinopla negaban la divinidad del Espíritu Santo. El tercer concilio universal fue en el 431. Lo convocó otro emperador, Teodosio, el emperador que proclamó al cristianismo como la fe de todo el imperio. Digo el cristianismo porque en ese momento cristianismo y catolicismo eran sinónimos. Todo el imperio era cristiano, era católico. Después iban a aparecer las divisiones, o mejor dicho, unos se dividirían de la sede de Pedro,
de la sede del sucesor de Pedro. El concilio de Éfeso fue presidido por el patriarca de Alejandría, Cirilo. Alejandría está en Egipto, cerca del Cairo, y era una de las más importantes ciudades del imperio y de la cristiandad. Ellos siempre mantuvieron que la fe la habían recibido, y el primer obispo que habían tenido había sido Marcos, San Marcos, y era una de las sedes verdaderamente importantes en la Iglesia. Aquí, en este concilio, hubo un enfrentamiento, como siempre, por la cuestión de la unicidad de la persona humana y divina de Cristo, entre el patriarca de Alejandría y Nestorio. Nestorio defendía que Cristo era un hombre en el que había ido a habitar Dios, es decir, escindían la persona humana de la divina. Había un hombre y en él había venido a habitar Dios. Claro, entonces María hubiera sido solamente madre de ese ser humano. Dios había venido y estaba dentro de un ser humano. Los obispos dijeron, no, forman una unidad. El que habla a través de Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Con lo cual, María es Madre de Dios. Esta fue una definición que dieron los obispos. María es Madre de Dios, porque Dios se ha encarnado en María. Por lo tanto, no podemos hacer ahora esas divisiones que decía Nestorio. María no ha creado a Dios, pero en cuanto que se ha encarnado, María es Madre de Dios. A partir de allí, en Éfeso, es cuando se añadió la fórmula Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el 481. Hasta entonces no. Fue una fórmula que se añadió a la primera parte de la Ave María, que estaba compuesta por versículos de la Biblia. El Ave María, el saludo del ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Todo eso está en la Biblia. Pero el concilio, al definir esto, añadieron la siguiente parte: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bien, después vendría el concilio de Calcedonia, el concilio de Constantinopla II, otro más en Nicea y otro más en Constantinopla. Y después vendrían ya los concilios latinos. Los siguientes concilios, si la primera parte de los concilios ecuménicos había tenido lugar en Oriente, cosa lógica, porque en ese momento las grandes ciudades y la mayor riqueza estaban en Oriente, Occidente era una zona de más bosques, menos habitada, con muchas aldeas, pero donde de verdad estaba la cultura y las grandes urbes, las más grandes, estaban todas en Oriente. Entonces, esa era la razón. Pero ya, cuando comienzan los concilios latinos, Occidente se había desarrollado poderosísimamente. Y lo que es más triste, el patriarca de Constantinopla, en la ciudad más grande del mundo, rica, cultísima, no se sometió al obispo de Roma. Después se pueden buscar muchísimas pequeñas razones para esa división, pero al final, a lo que llegamos es a eso. Un ser humano que tiene también sus debilidades, sus pequeñas miserias, y que al final le cuesta cada vez más someterse a un obispo de una ciudad pues pequeña, en ruinas, que ya no tenía importancia, como era Roma. Él se consideraba más importante y muchos patriarcas empezaron a distanciarse, a usar títulos que ponían en cuestión el primado, etcétera, etcétera. No tanto el primado, sino el que ellos eran, pues,
muy importantes, muy importantes. Todo eso llevó al final a la división. Lo único que nos dividió de los orientales en ese momento era la cuestión del primado. Nunca se pudieron imaginar aquellos hombres que hicieron el cisma que iba a provocar un daño tan terrible en la Iglesia. Bien, es verdad que hubo pecados por todas partes. Si los papas y los obispos de Occidente hubieran sido santos, hubieran sido hombres espirituales, hubiera sido mucho más difícil la división. Con lo cual, si vemos también cómo estaba Roma en el siglo de hierro, después del año 1000, pues entendemos que hubo pecado por ambas partes. Y por supuesto, además de que hubo pecado por ambas partes, además de que los legados del Papa actuaron con soberbia cuando fueron a Constantinopla, al final ellos no son culpables los que viven ahora. La división existe y es nuestra labor el ir acercándonos. Lo mismo que la división se produjo por un distanciamiento progresivo y lento, la unificación, si se produce, será obra del Espíritu y se producirá a través de un acercamiento lento y gradual. El caso es que con el cisma los siguientes concilios universales van a ser en Occidente. Hubo uno en Letrán, el primero de todos, en el año 1123. Letrán es la basílica donde está la cátedra del obispo de Roma, es la catedral de Roma. Está a las afueras de Roma en esa época y allí se reunieron los obispos. Después vendrían varios en el mismo lugar, hubo 4 seguidos en Letrán, otro en Lyon, otro en Viena, Constanza, Florencia, uno en Trento, el concilio en el que se examinaron las doctrinas de los protestantes. Se reunieron todos los obispos y dijeron: esto es lo que dicen los protestantes. Y los obispos dijeron: no, esto no es lo que hemos recibido. No les costó mucho llegar a esa conclusión, porque los que habían provocado el protestantismo tenían una voluntad de ruptura. No querían mantener la tradición. Querían seguir solo la Biblia. Bien, es verdad que después encontraron en la misma Biblia bastantes problemas con lo que ellos decían, razón por la cual Lutero no tuvo empacho en ir sacando libros de la Biblia, sobre todo cuando algunos no coincidían con lo que él decía. Y después de Trento, el siguiente concilio universal va a ser el Vaticano I, que definirá la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra. El Papa no es infalible cuando da un sermón o cuando escribe una carta a un familiar o en una conversación. Pero cuando él, como maestro de la fe, dice: esto es de fe, yo os lo digo, creedlo, pues eso es de fe. Porque allí se definió el dogma de la infalibilidad papal. Y el siguiente y último concilio universal que ha habido es el Concilio Vaticano II, que algunos de los que estáis aquí os acordaréis. Empezó en 1962 y acabó en el 65. Este concilio, además de ser el concilio al que más obispos han ido de todo el mundo, sí que es un concilio muy especial. Un concilio muy especial porque otros concilios se reunían para dirimir cuestiones acerca de la fe. Y una vez que se dirimían, se condenaba una determinada doctrina. Y a veces, si no se sometía, se excomulgaba a un determinado clérigo o teólogo. Sin embargo, el Concilio Vaticano II es un concilio que se reúnen diciendo: no queremos condenar a nadie. Vamos a fijarnos en lo positivo. Vamos a fijarnos en el mundo. Vamos a fijarnos en la Iglesia. Vamos a fijarnos en los hermanos separados. Y vamos a dar un mensaje de amor, de acercamiento, de comprensión.
En ese sentido es un concilio especialmente bello, un concilio que sin ninguna duda provocó una renovación. Ciertamente infundió un espíritu en la Iglesia y desde luego hubo un cambio antes y después. La fe era la misma, pero el concilio enseñó que podemos decir la misma fe, pero de otra manera, de un modo mucho más amigable, comprensivo, afable. Y yo creo que fue una acción del Espíritu Santo, todos los obispos, miles de obispos reunidos en un solo lugar, junto al sepulcro de Pedro, orando, el Espíritu Santo descendió. Y además, cuando uno estudia cómo se preparó, las comisiones, etcétera, cómo iba a ser al principio, verdaderamente el Espíritu Santo actuó. Así que he querido dedicar este segundo sermón a repasar los concilios universales, porque es una historia preciosa, la de ver cómo se ha desarrollado la historia de la Iglesia a través de estas reuniones de obispos. Y renuevo lo que dije en el sermón de ayer, la confianza tan grande que tenemos que tener en la Iglesia. Yo tengo total tranquilidad. Pase lo que pase, sé que la verdad estará siempre en lo que diga la Iglesia, y cuya expresión más clara de esa unidad es el concilio. Es una visión que se palpa, se ve, todos allí reunidos, cada uno es pastor de una iglesia, tiene un clero detrás. Es bellísimo. Vemos los cuadros en que han reflejado los concilios o las fotografías del Vaticano II y verdaderamente es algo bello. Nada más que todos nosotros recordemos aquel primer concilio de Jerusalén en que estaban los apóstoles con la Virgen María y veamos cómo la Virgen María y los apóstoles desde el cielo han estado velando, inspirando, pidiendo para que nosotros, cuando decimos esta es la fe de la Iglesia, sepamos que no se ha cambiado nada, que la fe que tenemos era lo que quería decir Jesús. Los ateos, los agnósticos no lo tienen claro. Ellos piensan todo lo han cambiado en el siglo V, en el X, en el VIII, siempre se inventan teorías. Pero nosotros tenemos la seguridad de que lo que Jesús quiso decirnos, lo que Jesús quiso enseñarnos, es lo que se ha preservado a través de estos concilios que os expliqué ayer y hoy, y por lo tanto que nos alegremos de verdad de haber recibido esta fe desde hace 2000 años, inalterada y pura, eso que llamamos la ortodoxia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos ha predestinado para ser hijos suyos en Jesucristo. Para que